Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. ¿Cómo estás, Day? Hola Belén, hola a todos. Contentos de estar en una nueva edición de Francisco a Diario, en la que tenemos muchísimo por compartir. Entre ellos que hemos seguido viviendo la tercera Jornada Mundial de los Pobres y también la misa que conmemora los 500 años en territorio argentino. Bien, y con ese adelanto entonces ya estamos en condiciones de iniciar un nuevo Francisco a Diario. En la reflexión previa al rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó a Jesús que nos llama en esta oportunidad a colaborar en la construcción de la historia, animándonos a ser agentes de paz y testigos de esperanza. Es en esta homilía que el Papa Francisco nos invita a repensar cómo hacer frente a las situaciones de violencia y tragedia. El Papa Francisco explicó cuál es la actitud que el cristiano debe vivir ante la violencia y las adversidades, que consiste en la esperanza, en el amor y en el perdón. Así lo explicó el Santo Padre al reflexionar en el Evangelio dominical antes del rezo del Ángelus. El Papa se pregunta, ¿cuál es la actitud del cristiano? A la cual responde que es la actitud de la esperanza en Dios, que consiste en no dejarnos abatir por los trágicos eventos. De hecho, son una ocasión para dar testimonio. En esta línea, el pontífice destacó que el Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia, convirtiéndonos junto a Él en operadores de paz y testigos de la esperanza en un futuro de salvación y de resurrección. Finalmente, Francisco afirmó que la fe nos hace caminar con Jesús por los caminos, tan a menudo tortuosos de este mundo, con la certeza de que la fuerza de su espíritu doblará las fuerzas del mal, sometiéndolas al poder del amor de Dios, porque Dios es amor. La fede ci fa camminare con Gesù sulle strade tante volte tortuose di questo mondo, nella certezza che la forza del suo spirito piegherà le forze del male sottoponendole al potere dell'amore di Dio. L'amore è superiore, l'amore è oltrepotente, ha la potenza perché è Dio, Dio è amore. Ci sono di esempio i martiri, i nostri martiri, i martiri cristiani anche dei nostri tempi, che sono più che i martiri del principio, i quali martiri, nonostante le persecuzioni, sono uomini e donne di pace. Essi ci consegnano un'eredità da custodire e imitare, il Vangelo dell'amore e della misericordia. La Iglesia Católica celebró la tercera Jornada Mundial de los Pobres. En esta ocasión, en la homilía que compartió el Papa Francisco, hizo referencia a dos tentaciones con las que nos podemos encontrar en este tiempo. Por un lado, el afán por el ahora mismo y, por otro lado, la hipocresía del yo. El Papa Francisco calificó a los pobres como porteros del cielo, porque revelan la riqueza por la cual verdaderamente vale la pena vivir, que es el amor. Así lo indicó el Santo Padre al celebrar una misa solemne en la Basílica de San Pedro, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres 2019. Se trató de la tercera ocasión que la Iglesia Universal celebra esta Jornada Mundial, instituida por el Papa Francisco, en la que participaron numerosas personas pobres e indigentes, junto a voluntarios de diferentes realidades caritativas que los asisten diariamente. Al reflexionar en el Evangelio dominical, el obispo de Roma advirtió sobre el peligro de dos tentaciones, la de la prisa y la del yo. Sobre la tentación de la prisa, del ahora mismo, el Papa explicó que no hay que prestar atención a quien difunde alarmismos y alimenta el miedo del otro y del futuro, porque el miedo paraliza el corazón y la mente. Sobre la tentación del yo, el Santo Padre destacó que
El cristiano, como no busca el ahora mismo, sino el siempre, no es entonces un discípulo del yo, sino del tú. Es decir, no sigue las sirenas de sus caprichos, sino el reclamo del amor, la voz de Jesús. En este sentido, el Papa invitó a servir sin buscar recompensas y contracambios. I poveri sono preziosi agli occhi di Dio perché non parlano la lingua dell'io, non si sostengono da soli con le proprie forze, hanno bisogno di chi li prenda per mano. Si ricordano che il Vangelo si vive così, come mendicanti protersi verso Dio. La presenza dei poveri ci riporta al clima del Vangelo, dove sono beati i poveri in spirito. Allora, anziché provare fastidio quando li sentiamo bussare alle nostre porte, possiamo accogliere il loro grido di aiuto come una chiamata a uscire dal nostro io, ad accoglierli con lo stesso sguardo di amore che Dio ha per loro. Che bello se i poveri occupassero nel nostro cuore il posto che hanno nel cuore di Dio. Esta semana el Papa Francisco envió un video mensaje a los peregrinos de la Asociación Fratello, quienes viajaron a Lourdes con motivo de la tercera Jornada Mundial de los Pobres. En este mensaje el Papa Francisco los invitó a que pudieran estar en salida, que fueran una iglesia pobre para los pobres y que no dejaran de estar en oración. Ustedes que están al pie de la cruz, quizás solos, aislados, abandonados, sin casa, expulsados de sus familias o de su país, víctimas del alcohol, de la prostitución, de la enfermedad, sean conscientes de que Dios los ama. Con estas palabras, el Papa Francisco animó a los peregrinos de la Asociación Fratello, que visitaron Lourdes con ocasión de la tercera Jornada Mundial de los Pobres. El Santo Padre les pidió estar al servicio de una iglesia pobre para los pobres, y les aseguró que Dios escucha especialmente su oración. Se trata de un videomensaje en el que el Papa también les manifestó que necesita de cada uno de ellos, y que están en el corazón del Papa, pero también en el corazón de María y en el corazón de Dios. Cada vez que sus vidas han sido pisoteadas, maltratadas, ofendidas, es Jesús quien ha sido pisoteado, maltratado, ofendido, explicó el Santo Padre, quien les aseguró que ante el sufrimiento del mundo, la oración que realiza cada uno de ellos conmueve al Señor. Es María la que nos acoge aquí. Ella es la Inmaculada. Se le apareció a Bernadette, una pobre pastorcilla. Es una buena noticia para todos nosotros que nos reconocemos pobres y pequeños. Lo que Dios ha escondido a los sabios y eruditos, se lo ha revelado a los más pequeños. Dios quiere revelar a cada uno su dulce presencia. Hermanos y hermanas, os necesito a todos, a cada uno de vosotros. Vosotros que estáis al pie de la cruz, quizás solos, aislados, abandonados, sin casa, expulsados de vuestra familia o de vuestro país, víctimas del alcohol, de la prostitución, de la enfermedad. Sed conscientes de que Dios os ama. Dios escucha especialmente vuestra oración. El mundo sufre y vuestra oración conmueve al Señor. Vosotros que sois pequeños, sois pobres, frágiles, sois el tesoro de la Iglesia. Estáis en el corazón del Papa, en el corazón de María, en el corazón de Dios. Cada vez que vuestra vida ha sido pisoteada, maltratada, ofendida, es Jesús quien ha sido pisoteado, maltratado, ofendido. Hoy el Papa quiere consolarlos, acercarles un consuelo y decirles que los quiere y los invita a acudir a la fuente. El Papa Francisco se hizo presente en la diócesis de Río Gallegos. A través de un videomensaje, el Santo Padre saludó al pueblo que se encontraba festejando los 500 años
de la primera misa celebrada en territorio argentino. En su saludo, el Papa animó a toda la diócesis a estar contenta porque Dios en su providencia eligió especialmente ese lugar para celebrar la primera misa. Los acompaño desde acá, los acompaño con el corazón. Con estas palabras, el Papa Francisco se dirigió a través de un video mensaje a la diócesis de Río Gallegos, en la provincia argentina de Santa Cruz, con ocasión del cumplimiento de los 500 años de la primera misa celebrada en la localidad de Puerto San Julián el próximo 1 de abril del 2020. Por supuesto que me hubiera gustado ir allí, pero no se puede todavía, porque este año estoy lleno de viajes ya comprometidos, pero los acompaño con el corazón, les aseguró el Santo Padre. Seguidamente, remitiéndose a la parábola de Jesús que relata la historia de un hombre que invita a la fiesta de bodas solo a los más importantes del pueblo, el Papa recordó que en la Iglesia hay lugar para todos, que es un hospital de campaña, donde, aseguró, te van a querer. A continuación, el Papa alentó a toda la diócesis a estar contenta, porque Dios quiso en su providencia que fuera precisamente ese lugar, en su diócesis, donde se celebrara la primera misa en territorio argentino. Ustedes se están preparando para celebrar los 500 años de la primera misa en territorio argentino. Y fue ahí en San Julián, en la tierra de ustedes. Los acompaño desde acá. Por supuesto que me hubiera gustado ir allí, pero no se puede todavía porque este año estoy lleno de viajes ya comprometidos, pero los acompaño con el corazón. Pero ustedes también acompáñense entre ustedes. Que el festejo sea hecho por ustedes. Que no sea un festejo importado, un festejo comprado. No, que sea un festejo manufacturado por ustedes. Que lo hagan con vuestras manos, con vuestro corazón, con todo lo que ustedes tienen de bueno. En esta iglesia donde hay lugar para todos. A mí me llama la atención cuando en esa parábola que Jesús cuenta del hombre que invitó a la fiesta a los importantes de su pueblo y que ninguno quiso ir, metieron excusa. Entonces, ¿qué dijo ese hombre que es imagen de Dios? Dijo, vayan por los caminos, vayan por todos lados y traigan a todos, sanos, enfermos, grandes, chicos, buenos, malos, justos, pecadores, todo. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en la información, pero queremos aprovechar este espacio para agradecer a las personas que mes a mes colaboran con la obra de María. Con este agradecimiento podemos entonces hacer extensiva la invitación a todos aquellos que deseen sumarse como aportantes. Pueden hacerlo telefónicamente comunicándose al 0810 7 veces el número 7 o ingresando al sitio www.radiomaria.org.ar. También podés seguirnos a través de nuestras redes sociales, en @FranciscoAdiario en YouTube e Instagram. El Papa Francisco envió un mensaje esta semana a los trabajadores del Hospital Pediátrico Niño Jesús. Allí asisten a miles de niños provenientes de todo el mundo. El Santo Padre les agradeció por su apertura al mundo en el marco de los 150 años de su fundación. El Papa Francisco recibió al personal médico del Hospital Pediátrico Niño Jesús con ocasión del 150º aniversario de su fundación. Se trató de un emotivo encuentro en el aula Pablo VI, en el que al finalizar, el Santo Padre bendijo también a numerosos niños con sus padres. El pontífice interrumpió su discurso para bendecir las manos de los médicos y de los enfermeros del Niño Jesús, y dijo, «Señor, bendice las manos de los médicos y de los enfermeros, para que puedan ayudar a los niños en su camino de enfermedad y hospitalización para salir de la enfermedad». En esta línea, el Santo Padre pidió que el misterio del sufrimiento de los niños no deje de hablar a sus conciencias y de motivar su compromiso humano y profesional, y animó a tener siempre viva la pregunta del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky: ¿por qué sufren los niños?
de la que el Papa comentó que no hay respuesta a esa pregunta. Solo resta brindar el servicio al niño que sufre y dirigir la mirada al Padre de todos, para que pueda hacer algo. Chiedo dunque a tutti scelte coraggiose e rigorose al tempo stesso, generose e prudenti, e vi esorto ad andare avanti, fedeli al Vangelo e obbedienti alle autorità morali dei bambini sofferenti. Da parte mia vi sono grato specialmente perché aiutate i piccoli malati a sentire accanto a sé la presenza tenera e rassicurante di Gesù. E non dimentichiamo le sue parole. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Su tutta la comunità dell'ospedale Bambino Gesù imparto di cuore la benedizione apostolica e per favore vi chiedo di non dimenticare di pregare per me. Grazie. Aquila y Priscila fueron los protagonistas centrales de la catequesis brindada por el Papa Francisco. Estos personajes se destacan como ejemplos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad. Por eso el Santo Padre, tomándolos como ejemplo, nos recordó que a través de la fe y el trabajo de evangelización de muchos fieles, el cristianismo echó raíces y llegó hasta nosotros. El Papa Francisco prosiguió con sus catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, reflexionando sobre la estadía de Pablo en la ciudad de Corinto, en su camino del anuncio de la buena noticia de Jesucristo por el mundo. Los Hechos narran que Pablo, después de su estadía en Atenas, caracterizada por la hostilidad, pero también por frutos como la conversión de Dionisio y Dámaris, pasó 1 año y medio en Corinto, ciudad comercial y cosmopolita. Ahí encontró a Aquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que había tenido que dejar Roma por la expulsión de los judíos, decretada por el emperador Claudio. Ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad hacia el prójimo, le abrieron las puertas de su hogar a Pablo, testimoniando el valor cristiano de la hospitalidad. Acogieron al evangelizador y también el anuncio que él llevaba, el Evangelio de Cristo. Francisco explica que Aquila y Priscila emergen como modelos de una vida conyugal responsablemente comprometida con el servicio a toda la comunidad cristiana, y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo ha llegado hasta nosotros. De entre los numerosos colaboradores de San Pablo, Aquila y Priscila sobresalen como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana, y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha llegado hasta nosotros. Pidamos a Dios nuestro Padre que infunda su Espíritu Santo en todas las parejas cristianas, para que a ejemplo de Aquila y Priscila sepan abrir las puertas de su corazón a Cristo y a los hermanos, para que sus hogares sean verdaderas iglesias domésticas donde se viva la comunión y se dé a Dios el culto de una vida de fe, de esperanza y de caridad. Que Dios los bendiga. En el marco del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Penal, el Papa Francisco expresó su preocupación por el uso indebido de la detención preventiva. Te invito a que juntos escuchemos este mensaje en el que el Papa Francisco critica duramente el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad cuando cometen delitos. El Papa Francisco criticó el uso arbitrario de la prisión preventiva, denunció el lawfare contra dirigentes políticos y pidió que el denominado ecocidio sea declarado como un crimen contra la paz. En un discurso a miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, a los que recibió en el Vaticano, el pontífice dio su visión sobre el estado actual de la materia y se enfocó en los abusos del poder punitivo. Lamentablemente, la situación se ha agravado en algunos países y regiones, donde el número de detenidos sin condena
ya supera ampliamente el 50% de la población carcelaria, dijo el Santo Padre durante la reunión. Francisco aseguró que este fenómeno contribuye al deterioro de las condiciones de detención y es causa de un uso indebido de destacamentos de policía y militares para esos fines. In concreto, la sfida presente per ogni penalista è quella di contenere l'irrazionalità punitiva, che si manifesta tra l'altro in reclusioni di massa, affollamento e torture nelle prigioni, arbitrio e abusi delle forze di sicurezza, espansione nell'ambito della penalità, la criminalizzazione della protesta sociale, l'abuso della reclusione preventiva e il repudio delle più elementari garanzie penali e processuali. Si verifica periodicamente che si faccia ricorso a imputazioni false contro dirigenti politici, avanzate di concerto da mezzi di comunicazione, avversari e organi giudiziari colonizzati. In questo modo, con gli strumenti propri dell'Aufer, si strumentalizza la lotta sempre necessaria contro la corruzione col fine di combattere governi non graditi, ridurre i diritti sociali e promuovere un sentimento di antipolitica del quale beneficiano coloro che aspirano a esercitare un potere autoritario. Como ya es habitual, el Papa Francisco celebró una nueva misa en Casa Santa Marta. En su homilía se refirió a la primera lectura del libro de la sabiduría y allí reflexionó sobre el accionar del maligno, como una fuerza que intenta destruir al hombre, la principal obra al cuidado de Dios. En una de sus homilías de la misa celebrada en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco señaló que el demonio siembra el odio en el mundo que provoca la muerte. Al reflexionar sobre un pasaje bíblico del libro de la sabiduría, el Santo Padre destacó que Dios nos ha creado a su imagen, somos hijos de Dios, y añadió que, por la envidia del demonio, la muerte entró en el mundo. En esta línea, el Papa explicó que la envidia del ángel soberbio, quien no quiso aceptar la encarnación, lo llevó a destruir la humanidad. De este modo, el pontífice advirtió que así inicia la lucha y el deseo de destruir, porque en nuestro corazón hay celos, envidia, competencia, en lugar de vivir como hermanos, todos en paz. Ognuno di noi pensasse questo: perché oggi nel mondo si semina tanto odio? Tutto nelle famiglie che non possono riconciliarsi tante volte, nel quartiere, nel posto di lavoro, nella politica. Il seminatore dell'odio è questo. Hemos llegado al cierre de Francisco a Diario y no queremos despedirnos sin antes compartir aquello que nos queda resonando en el corazón, Belén. Así es, Dai, podríamos hacer un resumen de todos los mensajes que nos regaló el Santo Padre en esta semana y podríamos quedarnos con la importancia de vivir siempre nuestra fe en clave de compromiso con la comunidad. Gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos en una nueva edición de Francisco a Diario.